Hola, ¿cómo están? El arte tiene múltiples expresiones en determinados periodos de la historia de la humanidad. Me interesa mostrarles ahora los lineamientos básicos del arte neoclásico que, junto con el arte del romanticismo, van a coexistir en el siglo XVIII. Entonces, a partir de esto, tenemos que ver que la centuria del 1700 es una centuria que ha marcado fuertemente el transcurso de la humanidad en muchos aspectos. Y en estos aspectos que podemos situar en políticos, económicos, tecnológicos, también se ha modificado la visión del arte que venía desde tiempos no tan remotos, pero que mm, Renacimiento, Barroco y Manierismo fueron los momentos cúlmines donde el arte y la humanidad pudieron tener algunos intereses mayores de los que se dieron, o más que mayores, distintos a los que se dieron en las centurias anteriores. Por eso comenzamos a ver el arte neoclásico y luego veremos el arte del romanticismo como dos nexos en donde quienes están principalmente en Europa van a recibir influjo de todas estas posibilidades nuevas que se dan a partir del siglo XVIII. Para introducirnos en este tema, vale hacer una clase, digamos, teórica o una exposición teórica con los principios más pregnantes, más fundamentales, que nos permitirán ir dilucidando estos aspectos artísticos tan característicos de aquel periodo como es el neoclasicismo. Cuando el siglo XVIII, se afina en 1700, se va a encontrar con una realidad que la va a poder ver a través de la luz de la razón, o sea, ya tomar en base a que la realidad se puede explicar con el razonamiento, no ya como una injerencia de la divinidad o alguna situación más mística. Esta forma de pensar rechaza prácticamente todo lo que fue impuesto como una creencia, como una fe, como algo revelado. Y la razón comienza a ser el punto neurálgico para explicar, comprender y asumir la realidad. Entonces, desde la razón es la circunstancia o la norma que va a permitir lograr el valor de las manifestaciones humanas. O sea, es una nueva posibilidad donde el ser humano queda en el centro de la atención, y en este caso es fundamental ver que el centro de la atención es la razón, o sea, la inteligencia, el raciocinio del humano. Justamente, como decíamos antes, esta especie de racionalismo primitivo va a surgir en Europa, y con esa idea de excavar dentro del pensamiento con un espíritu científico, aquí va a hacer eclosión la experimentación como método para poder adquirir el conocimiento sin temor a equivocarse. Es aquí donde se le va a dar el nombre a este movimiento de ilustración. ¿Qué es lo que pasa con el pensamiento humano? ¿Qué es lo que pasa con las creencias humanas? Vamos a derivar desde aquella idea de explicar la realidad a través de situaciones místicas
a explicar la realidad de acuerdo a eh, el razonamiento que puede hacerse prácticamente individual y luego en conjunto, por supuesto. Pero para los ilustrados, aquellos que generaron las bases intelectivas de este movimiento, eh, surge la duda como una forma de expresar la verdad o de descubrir la verdad. ¿Y por qué surge la duda o para descubrir la verdad? Porque justamente se venía de un mundo en donde estaba todo, podríamos decir, determinado o explicado o consensuado a partir de esa sensibilidad que tenían los hombres prehistóricos que luego se convirtió en religión y en dogmas religiosos. Aquí es donde comienza a encontrarse que la realidad se puede explicar a través de un método y el método es la base fundante de todas las posibilidades que va a tener de ahora en más la comunidad, la comunidad de distintos raigambre, o sea, comunidad artística, comunidad científica, comunidad de labor y van a trabajar justamente con estas vías de transmitir las ideas que van a ser fundamentalmente a través de la publicación de libros que hacen los franceses y que también se traducen al castellano y a otros idiomas, y también la aparición de los periódicos en donde se va a poder exponer las ideas y las opiniones de cada uno de los pensantes de aquel momento. O sea, la difusión de la ilustración a través del elemento bibliográfico, como también a través de los periódicos impresos, es realmente de una posibilidad de rigor científico que hasta ese momento no se tenía. Entonces, en el siglo XVIII aparecerán afirmándose las ideas liberales, la fe en la experiencia, el amor a las ciencias, la renovada aspiración de retrotraerse hacia lo natural como única posibilidad de recuperar un estado de inocencia y de verdad. Y cuando hablamos de las ideas liberales, fundamentalmente y desde mi parecer, es como que se está produciendo una ruptura con aquellas ideas que eran tan determinantes para la vida cotidiana o la vida en cualquier otro aspecto. ¿Por qué? Porque se tomaba aquello que se decía como tradición o como revelación y no se tomaba en cuenta la experiencia más que en esa evolución de observar la naturaleza, ver sus ciclos y experimentar si esos ciclos correspondían también a la posibilidad de producir bienes para servicio de aquellos que los ocupaban. Entonces, hay también una intencionalidad de volver hacia la naturaleza, pero no volver a la naturaleza como una situación de empatía o una situación digamos, de interés más allá de la mera contemplación de los ciclos naturales. Ya lo natural comienza a ser algo que interesa por sobre las ficciones que eran muy propias del periodo que lo antecede, que es el barroco. Y la idea es recuperar la inocencia y el estado de verdad. ¿Con esto qué quiere decir? Que recuperar esa inocencia estaba dentro de unirse más hacia lo natural, unirse más hacia la idea de que la razón podía explicar la vida misma y podía hallar soluciones
a aquellos problemas o aquellas circunstancias que se manifestaban en ese momento. Por eso es que esta idea de encontrar la verdad tiene que ver con esa duda respecto a si lo que venía transmitido por tradición era cierto, real o valedero en este momento. Entonces, estos contrastes ideológicos, por un lado las ideas liberales, por otro, y amor a las ciencias, por otro lado el volver hacia lo natural, eh, sea como admiración del paisaje, pero también como método de encontrar la realidad misma de esta evolución sin tener que apegarse a algo que venía transmitido de generación en generación, va a derivar justamente en el arte neoclásico y el arte del romanticismo. O sea, tanto el arte romántico como el arte neoclásico se fundan en estas ideas que de una manera u otra coexisten y se complementan. No podemos pensar que primero fue el neoclásico y después el romanticismo, porque ambos sistemas o métodos de pensamiento van a coexistir y de algún modo llegarán a tener una mínima influencia en el mundo de las ideas de aquel momento. El arte neoclásico va a surgir justamente en el siglo XVIII, cuando se producen las grandes innovaciones, los grandes acontecimientos, sean culturales, sociales o políticos. Básicamente nosotros tenemos que comprender que este siglo, sobre todo de 1750 a 1790, va a ser un siglo donde se producen tres factores eh, casi ígneos para el mundo occidental. El primero de ellos es la Revolución Industrial, 1750. La revolución industrial que tiene que ver con la incorporación de la máquina que se mueve con una energía que no es la conocida hasta el momento, que era básicamente la tracción a sangre, que se mueve con energías como el vapor y luego la posibilidad de que el vapor se produzca en grandes cantidades y que muevan una maquinaria que genere un estado de bienestar que se pretendía con estas nuevas innovaciones. A nivel político, la independencia de Estados Unidos en 1776 marca también la posibilidad de cambios estructurales en las formas de gobierno, en las formas de pensar en la relación entre poder, autoridad, pueblo, gobernantes, y esta idea de la revolución o independencia de Estados Unidos va a hacerse más material con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, 1789, es la que va a determinar con mayor justeza que las ideas se vuelquen al campo político, como también las ideas se volcaron al campo industrial allá en Inglaterra. Esto produce grandes modificaciones en la vida del viejo continente y uno de los aspectos a tener en cuenta es que hasta el siglo XVIII el centro artístico y casi centro de la vida europea había sido Italia. ¿Por qué digo que el centro artístico? Porque justamente en Italia se generaron el Renacimiento en Florencia, luego eh, digamos, derivación en el manierismo y el barroco en Roma. O sea, Florencia y Roma capitalizaron la posibilidad del cambio artístico durante prácticamente 3 siglos. Pero a partir de estas tres revoluciones, el eje pasa a ser Inglaterra y Francia principalmente. Y también Estados Unidos
lo que va a hacer es sembrar esta idea que no deja de ser similar a lo que plantean en la Revolución Francesa, sembrar esta idea de la autodeterminación de los pueblos, no ya como era en otros tiempos, en donde el rey era una autoridad que había sido, podríamos decir, seleccionada o delegada por la divinidad para gobernar al pueblo. Con la Ilustración, con la independencia de Estados Unidos, con la Revolución Francesa, comienza a tomarse la intención y la acción para que el pueblo pueda elegir sus gobernantes y a partir de allí salir de esa órbita cívica religiosa que había sido impuesta prácticamente desde los primeros siglos del cristianismo. Aquí podemos ver la idea de la toma de la Bastilla para la Revolución Francesa. Anteriormente estaba la independencia de Estados, perdón, la Revolución Francesa y finalmente la firma del Acta de la Independencia de Estados Unidos. Entonces, como comentábamos anteriormente, Roma se convierte ahora en un centro de actividad arqueológica. Deja de ser el eje artístico, el centro de la generación de artes al servicio de algunas expresiones, como es fundamentalmente la religiosa y la del poder divino gubernamental, y comienza el tiempo en que la arqueología va a nutrirse no ya como una inspiración para las formas, como fue en el caso del Renacimiento, sino que los restos se comienzan a estudiar para ver cómo era la vida en aquel remoto tiempo del Imperio Romano. Así, Pompeya y Herculano van a ser las ciudades sepultadas por la erupción del Vesubio y que comienzan a ser excavadas para comprender la organización ciudadana del periodo romano. Y por supuesto, Grecia. Grecia con sus monumentos clásicos tan valiosos para poder determinar que la razón había también influido había sido permeable para producir el arte griego. Un arte griego que tiene unas formas realmente maravillosas, pero que esconde en su interior una intelectualidad o un razonamiento exquisito. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ver que en la Europa del siglo XVIII vamos a encontrar también la posibilidad de tener la nobleza o la idea eh, de los gobernantes que venían por dictamen divino hacia el ascenso de la burguesía, que era aquellos que habían logrado acumular capital por algunas actividades que comenzaron a desarrollarse a principios del siglo XVIII. Entonces, aquí tenemos el caso más característico, bueno, de la nobleza, expuesta como el sumum para la sociedad, que fue María Antonieta y los Luises en Francia. O sea, desde Luis XIV a Luis XVI, Francia se caracterizó por tener una vida de opulencia y de exhibición hacia el mundo de, de unas novedades en cuanto desde la vestimenta a la etiqueta de la corte y a los otros recursos que se tenían, eh, casi contrapuesta a lo que estaba comenzando a surgir, que era la burguesía. Y la burguesía se le va a dar este nombre a aquellos que pudieron amasar
un capital o una fortuna, tomando la relación medieval de que los burgueses eran aquellos que se dedicaban fundamentalmente al comercio y al trueque de algunas prebendas o algunas posiciones. Entonces, los burgueses del siglo XVIII toman ese nombre, pero no corresponden a los burgueses de la Edad Media. Esto lo comento porque habitualmente hoy se habla de una burguesía en determinados lugares del mundo que nunca existió. Sí fueron personas que hubo que tenerle en cuenta por su posición social o por su posición económica, pero la burguesía como tal surge en la Edad Media y luego en el siglo XVIII para darle un nombre a esta nuevo segmento social se lo llamó burgueses. Entonces, la nobleza y la burguesía son los dos factores de poder que van a entremezclar sus intereses y se van a reflejar en el arte como nuevas posibilidades frente a un mundo que estaba cambiando aceleradamente para lo que se entiende como acelerado de aquellos tiempos. Entonces, el neoclasicismo es un arte que pretende alejarse del mundo barroco de la nobleza. Tanto es así que se denunciaba este gusto por el lujo de la nobleza, casi parasitaria, sobre todo en Francia, y el pueblo quería alejarse de esta idea de corrupción, esta idea de despilfarro, esta idea de ostentación. Entonces, la ilustración va llevando a que Europa retome la claridad intelectual y la sobriedad de la antigüedad. Para estos intelectuales, Roma y Grecia representaron los valores que en ese momento Europa adolecía. Uno era tener una mayor claridad intelectual, esto entiéndase, apartarse de los dogmas de la religión, y una mayor sobriedad en cuanto a los usos y costumbres, al modo de la República Romana, donde la austeridad era la virtud más encomiable. Entonces, esa Europa está queriendo desprenderse de esos tiempos en donde la nobleza hizo de un poder absoluto sobre la vida de los súbditos y lograr que la austeridad, la simpleza y el decoro en cuanto a a las virtudes morales sea lo más importante para la vida europea. En cambio, el romanticismo lo que está trabajando es en una disposición más de los sentimientos. No rechaza lo intelectivo, pero sí apela mucho más a la pasión que el ser humano puede comenzar a comprender, explicar y tener en cuenta en estos tiempos para vivir de otro modo, para lograr una vida más tranquila en el sentido de estar más seguro de que lo que cada ser humano expresa es la verdad y no una cuestión de obligación moral que hay que acatar sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, el romanticismo que busca exaltar lo pasional, pero fundamentalmente la inmensidad y la grandeza de la naturaleza frente a la pequeñez del ser humano, hace que sea como un motivo fundante todo aquello que está relacionado con la simpleza de la vida cotidiana y de los objetos que darán mayor
dinámica a la vida y darán una carga menos agobiante cuando los distintos estamentos sociales comienzan a adherir a esta nueva forma de pensamiento. Entonces, el interior del ser humano es lo que se trata de exponer y sobre todo ese interior frente a la inmensidad de los fenómenos naturales que realmente hacen como un golpe de conciencia a los intelectuales y a los seres humanos más comunes también. Entonces, como para una síntesis de esta primera etapa, el neoclasicismo intenta sobrepasar lo inmediato y alcanzar lo universal, lo eterno. Así se creía que era el arte griego y el romano, y todavía hoy lo vemos como que es un arte universal y un arte eterno, algo que no cambia. Y en el neoclásico, los cambios que se van a ser muy mínimos en cuanto a lo que es la estructuración de la relación con el arte clásico. Y el romanticismo tiende al individualismo. Perdón, pero aquí se corrió la diapositiva y quedó la palabra truncada. Entonces, neoclasicismo y romanticismo en este tiempo dan digamos, la vuelta a cómo se ve la humanidad, a cómo ve, o mejor dicho, los pensadores europeos, cómo ven la realidad. Y entonces la van a ver como una necesidad de exaltar hacia lo universal, hacia lo eterno, hacia lo que hoy diríamos clásico. De ahí viene también el nombre de decir, bueno, alguien se viste de forma clásica, algo es que no va a cambiar con las modas año a año. Y también el romanticismo tiende al individualismo en relación no al egoísmo, sino al asombro que produce centrarse en que uno es un ser humano, pero frente a una naturaleza totalmente inconmensurable para los medios de aquel entonces. Entonces, ambos movimientos coexisten, no es una sucesión de uno a otro, sino que se van generando y además, cuando se solapan, no necesariamente es una idea de solaparse para competir de forma de aniquilar un movimiento del otro. Tienen vías, podríamos decir, autónomas en cuanto al desarrollo de ideas, pero también en cuanto al desarrollo de las formas, se van a encontrar con que hay determinados puntos en que van a ser amigos, van a tener una cierta amistad y justamente el arte clásico de la antigüedad va a nutrir el neoclasicismo y de allí su palabra, es un nuevo clásico, pero ese nuevo clásico, anticipándonos, va a trabajar con una reinterpretación del mundo griego, pero no con la intensidad de reinterpretar y generar un nuevo arte como fue el Renacimiento. El neoclasicismo es casi una especie de solape o una copia muy sutil del arte clásico, pero tendrá sus propias características. En cambio, el romanticismo sí tiende a esa idea de ver la naturaleza y el hombre como entidades que, si bien están separadas por lo físico, van a estar unidas frente a esa idea que solamente la humanidad puede dar y que es enfrentarse otra vez como centro de la vida pero en la conciencia de la inmensidad del mundo que se habita. Y eso producirá tensiones, emociones
y sensaciones que desde el individuo se traslada hacia, hacia el entorno circundante, sea próximo o muy lejano. Bueno, aquí vamos a hacer un alto. Espero haber sido claro en esta explicación que tiende a ser sintética, que tiende a darles un marco de referencial sin pretensiones de erudición o de academicismo, sino más bien como una intención de difundir el conocimiento y de ofrecerlo en una faceta más, eh, más aceptable para todo tipo de oyente o de quien se acerca a visualizar estos videos. O sea, un poco era lo que trataba de hacer también en mis clases y tratar de transmitirles a mis alumnos las ideas fundantes para luego poder hacer sus propios análisis. Nada, nada de imponerles una idea, sino que brindarles las herramientas para que luego forjen sus propios pensamientos. Bueno, los dejamos hasta aquí, será hasta la próxima. Ojalá que haya comentarios, les agradezco los que ya han comentado, les agradezco las suscripciones y me despido con un hasta pronto y que sea todo para nuestro bien. Muchas gracias por la atención y me voy a despedir ya con esta última imagen general. Hasta la próxima.